Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí, lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Hoy vamos a continuar con la clase de Génesis. Una de las cosas que quisiera que pensaran es, ¿qué sucedería si solamente en el mundo hubiese los animales que Dios creó y que Dios formó de la tierra? ¿Qué pasaría si no hubiera seres humanos? ¿Qué creen que ocurriría? Solamente hay animales, no hay seres humanos. ¿Qué creen que ocurriría? En primer lugar, no habría contaminación. No había contaminación. Sobre la mano lo veo por un lado positivo, muy bien. ¿Qué más? Si alguien ha tenido alguna mascota o algún animal, si tú colocas en el patio de tu casa a un animal, a un perro o algo así, dependiendo la raza, es posible que se acabe toda la hierba. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? ¿Puede el animal comer si está solo, sin un ser humano? Total. Pero si estuviera en la cerca de una casa. No. No habría hombres. No habría hombres. A ver, déjenme ver si lo puedo colocar de mejor manera, ¿ok? No hay seres humanos. Una de las primeras cosas que habría es que no habría nadie que sembrase la tierra. Número uno. Si no hay nadie que siembre la tierra, no puede haber fruto. Se empezaría a acabar la tierra. No habría alguien que analizara, especialmente en el norte o en el sur del planeta, que dijese, tenemos que guardar raciones para comer durante el invierno. Y de la misma manera hacer con los animales que tenemos nosotros, los que guardamos nosotros. Si los animales estuvieran por sí solos, hermanos, si no hubiese animales en la tierra, habría un gran problema y habría un gran caos. Es posible que muchos de los animales ya se hubieran extinguido entre ellos mismos, porque no pueden medir la cantidad de animales que pueden comer. Aunque Dios puso en ellos un instinto, hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. El humano, lo que veíamos la vez pasada, la gran grandeza del Señor es que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1, verso 26.
Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Ahí mismo lo explica. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré, ahí está la palabra, señorear. ¿Qué se entiende o qué entienden ustedes por la palabra señorear, hermanos? ¿Qué entienden ustedes por la parte o por la palabra señorear? Cuidar, gobernar. ¿Por qué no un humano o por qué no Dios coloca a un animal que haga eso? No tiene la capacidad, porque no tiene la facultad, porque simplemente no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Veamos el versículo 27. Y creó, y vamos a ver mucho esto, lo hemos visto constantemente, pero crear significa hacer de donde no hay. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La semana pasada veíamos que esta parte habla de la parte interna del ser humano. Podríamos decirlo que habla de la parte interior del ser humano, de lo que puede señorear, de lo que podría señorear. Y que no está hablando todavía de la parte corporal, de la parte física, porque la parte física no vino sino hasta Génesis 2:7. Primero creó lo interno, lo que iba a poder hacer ello, lo que iba a ser distinto de los animales. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es interesante que diga aquí que los bendijo y que lo hable en plural, fructificad y multiplicaos, cuando todavía no se había separado el hombre físicamente de la mujer, pero ya han recibido un mandamiento de parte de Dios. La otra pregunta que siempre se ha hecho es, ¿en qué idioma habló? ¿Cuál fue el idioma que se utilizó? El judaísmo cree que es el hebreo, que es el idioma más antiguo de todo, pero ¿en qué idioma le dijo que él lo pudiera entender? Sigamos, dice ahí, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y ahí dice, sojuzgadla, o sea, la vamos a llenar, la vamos a sojuzgar, y luego vamos a señorear. ¿En dónde? En los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, ya vimos lo que es semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será ¿para qué? Para comer. Por eso nosotros como cristianos no estamos en contra de comer carne, porque Dios la dio para comer. Los animales son una fuente de alimento para el ser humano, ¿ok? Eso es lo que tenemos que entender. Hay veces entre nosotros se llega a juzgar de que no debes de comer más carne, solamente es comer vegetales para los vegetarianos, y se ha hecho muy popular. Pero no, los animales fueron creados como una fuente de alimento para el ser humano. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde de la mañana del día sexto. Entonces se acaba el día sexto, se acaban los primeros 6 días. Capítulo 2, versículo 1, se va a hacer una recapitulación, ¿ok? Una recapitulación de lo que ya se está diciendo, pero se van a dar aspectos más interesantes y más detallados. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Claro, porque en el principio creó Dios que primero los cielos y luego ¿qué? La tierra y todo el ejército de ellos. Cuando habla de ejército no habla de soldados, habla de todo lo que estos contienen. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Necesitaba Dios descansar? ¿Ah? No, simplemente Él reposó. ¿Por qué reposó Dios? Para dar un ejemplo. Dios reposó para dar un ejemplo. Ok, muy bien. Y aparte porque iba a ser uno de los mandamientos instructivos en el Torah, en la ley de Moisés.
Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Aquí vemos cómo es que Dios, la primera cosa que Dios santifica en toda la creación. Y la primera cosa que Dios santifica en toda la creación es el día séptimo, el día de reposo. Dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ya había Dios creado y ordenado y llamado todo en cuanto a su creación para que ésta subsistiera por sí sola. ¿Sí, hermanos? Sí, ya no necesitaba hacer nada más. Porque en él somos y en él nos movemos, ¿verdad? Todo subsiste en él. Ya ha creado todo para que todo subsista en él. Versículo 4 dice, estos son los orígenes, y aquí nos hace la recapitulación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí no está diciendo que Dios formó primero la tierra y luego los cielos, solamente está dando una recapitulación, pero ya se ha entendido que fueron los cielos y luego la tierra, aunque hay un gran debate que fue primero. Dice versículo 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Este es otro dato interesante. Todavía no hay lluvia que caiga del cielo. Por lo tanto, la primera pregunta que se hace es entonces, ¿cómo era posible que las plantas pudieran subsistir? Les pregunto a ustedes dos, ¿cómo? ¿Ah? Y había agua, no había. Había agua, totalmente. Ya había mares. Ahora, esto no lo he dicho, pero lo voy a decir simplemente, ¿ok? Deben ustedes entender algo interesante acerca del agua que fluye en la tierra, que realmente el agua que cae del cielo es el agua que no es salada, y el agua que ya está en la tierra es el agua que está salada. Pero esto da mucho que decir, lo veremos ya en el tiempo de Noé. Pero ¿cómo entonces fluía? Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y todo hierba del campo antes que naciese, dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Ahora, ¿qué indica esto? ¿Recuerdan ustedes la palabra que yo decía que significa no crear, sino que brote, sino que salga, sino que de ahí viene? O sea, Dios ya había puesto la tierra para que eso sucediera. Es posible que sin que el agua caiga del cielo, haya agua en la tierra, haya lo necesario para que pudiese crecer. Así que no es necesario que llueva para que eso suceda. Aparte, estamos hablando del planeta Tierra cuando todavía no había ni siquiera pecado. Está intacto, está en perfección. Es una máquina nueva. Está todo hecho a la perfección. Dice el versículo 6. Dice, sino que subía de la tierra un vapor. Claro, se entiende todo que cuando sube el vapor realmente, ¿qué es lo que es? Es agua. Entonces no es necesario que caiga porque ya está subiendo vapor de la tierra. Dice, ¿cuándo fue la primera vez que llovió entonces? En el diluvio, en el arca de Noé. Muy bien. Dice, el cual, regaba toda la faz de la tierra. Y ahí está. Ese vapor, cuando subía, ya regaba toda la faz de la tierra. Es interesante que el ser humano, esto es algo que tienen que entender, nosotros como seres humanos hemos llegado a entender en cuanto a la ciencia los componentes que se necesitan para hacer algo. Sabemos los componentes que necesita una planta, los componentes que tiene una planta, sabemos todo eso, pero nunca hemos podido llevar a cabo esa función que hace Dios. Sabemos los componentes que tiene el ser humano, la piel, pero nunca hemos podido restablecer algo que Dios ya ha hecho. Es lo que tienen que entender. ¿Qué pasa con un hombre que va a la guerra y pierde un brazo? Si sabemos todos los componentes que se necesitan, ¿por qué no simplemente pegarlos? Porque hay algo, hermanos, más allá de los simples componentes que hace subsistir lo que nosotros tenemos. Porque cuando una persona la operan, necesitan quitarle un pedazo de piel de un lado y ponérselo. Si ya saben los componentes de la piel, ¿por qué no simplemente colocarlos en un laboratorio y ponerlos? ¿Por qué el cuerpo no lo agarra? ¿Por qué el cuerpo no lo sostiene? Porque aunque sabemos los componentes, no podemos hacer que subsista
lo que ya está hecho. Y eso es lo que el ser humano no puede hacer todavía. Eso es lo que la ciencia está tratando de hacer. Sabe qué son los componentes, pero no puede crear los componentes. Tiene que obtenerlos de la creación. Y aún ya que los obtiene, no puede hacer que subsistan de ciertas maneras. Y eso es algo que el ser humano ha estado batallando por mucho tiempo. Dice el versículo 7. Aquí es donde vamos a entrar al tema del día de hoy. Entonces Jehová Dios formó. Ahora, vea, es importante esto, hermanos. Ok. Esta palabra, formó, viene de la palabra hebrea yatzar. Ahora, bara significa ¿qué, hermanos? Crear, muy bien. Y yatzar, ¿qué significa yatzar? Formar. Ahora, hay una gran diferencia entre crear y formar. Crear indica de donde no hay nada, hacerlo. Formar es de donde ya existe algo, darle forma y figura. Darle forma y figura. Dios había creado varón y hembra al hombre, a la humanidad. ¿Qué era lo que Dios había creado de la humanidad, hermanos? Es tan difícil entender los componentes del ser humano, ¿ok? Es muy difícil como los componentes del ser humano. Primero, vayámonos al primer siglo y tratemos de ser primitivos como ellos. El avance que hay el día de hoy es increíble, ¿ok? Yo hablaba la semana pasada de los cerebros, pero el corazón, ¿verdad? El corazón. Realmente ellos, los antiguos, no entendían totalmente esta idea del corazón. El cerebro, los antiguos no entendían totalmente la idea general del cerebro y cómo funcionaba. La sangre, no entendían totalmente cómo funcionaba todo. Lo que sabían es que si no había sangre en el ser humano, si este era lastimado y derramaba sangre, se moría. Entonces, lo que los antiguos empezaron a ver es que en la sangre hay vida. Porque cuando alguien se está derramando o tiene un derrame de sangre, se muere eventualmente. Ellos empezaron a ver la sangre como algo importante y como algo vital. Ahora, no solamente existe esto. Luego vienen otras preguntas más interesantes, como conciencia, como espíritu, como vida. Y ya dices, wow, son cosas interesantes. Lo que les quiero decir, hermanos, para comenzar esta idea de lo que es el ser humano, es que al igual que la iglesia, la cual tiene nombres con propósitos didácticos, como el nombre de qué, hermanos? Casa, como el nombre de qué? Familia, como el nombre de qué? ¿Ah? Congregación, como el nombre de qué? Asamblea. ¿Ah? Reino, templo. Se está hablando de lo mismo, pero se utilizan nombres distintos. Así es con el ser humano. ¿Ok? Con el ser humano lo que va a hacer es que se van a dar muchísimos nombres, aunque cada uno tiene un propósito. Tiene un propósito de enseñanza, didáctico. Entonces, lo primero que queremos ver, hermanos, es, voy a empezar a deletrear esto de la mejor manera. La palabra conciencia son dos palabras, ¿ok? Con ciencia. ¿Qué significa ciencia, hermanos? Conocimiento. Podemos decir entonces que la conciencia es simplemente todo el conocimiento que ese ser humano tiene. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Todo el conocimiento que ese ser humano tiene. ¿Ok? La vida. Lo que podemos ver aquí en este versículo es que el aliento que Dios le da de vida no es aquello en lo que Dios había hecho imagen y semejanza de sí mismo. Vamos a verlo. Dice Génesis 2:1-7. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios, primero dice Jehová, aunque ¿cuándo fue la primera vez que se le dijo Jehová? En la zarza ardiente. Jehová no se sabía su nombre hasta la zarza ardiente. Pero ¿quién escribe el libro?
Entonces Moisés identifica a Elohim, a Dios, con ese Jehová de la zarza ardiente. Lo primero que hace, Moisés lo dice, este Elohim es Jehová. Entonces dice, entonces Jehová Dios formó, ahí está la parte, formó, Yatzar. Yatzar indica, hermanos, del polvo de la tierra hizo la forma del cuerpo físico. ¿Cuál es su forma? Los brazos, el corazón, el cerebro, la nariz, los ojos, las manos. Pero hablemos específicamente de la parte genital. En esta formación, el primer cuerpo que es formado es el cuerpo varonil. Por lo tanto, su parte genital es una parte genital de varón. ¿Dónde estás yendo? Porque primero fue hecho el varón en la parte de formación. Aunque adentro de él ya existía varón y qué? Y hembra, en un cuerpo ¿qué? Varonil. Levanta la mano, ¿me están siguiendo, hermanos? Quiero saber que me entiendan, ¿ok? Dice, al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué estamos hechos nosotros? Del polvo de la tierra. Al igual que ¿quiénes? Que los animales. Nada más que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre los animales y nosotros? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que esta imagen y semejanza de Dios es la parte interna. Vamos a llamar por ahora de esta manera, ¿ok? Para no desviarnos, ¿ok? Entonces, dice ahí que cuando lo forma del polvo de la tierra, el cuerpo físico no se movía. El cuerpo físico humano era un cuerpo como el tuyo y como el mío. Era un carro, no se movía. Necesitaba conductor. Necesitaba que se colocase adentro la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Eso es lo que se necesitaba, que se colocase adentro la imagen y semejanza de Dios a ese cuerpo que no se movía. Y dice en el versículo 7, y sopló, ahí está, sopló en su nariz, ¿aliento qué? Aliento de vida. No vamos a confundirnos en que la imagen y semejanza de Dios es ese aliento de vida. Por ahora le vamos a llamar aliento de vida. ¿Ok? Por ahora le vamos a llamar aliento de vida. Y entonces cuando sucede eso dice, y fue el hombre o la humanidad, ¿un ser qué? Porque antes de esto era un ser. Pero en el momento que le da aliento de vida, ¿es un ser qué? Viviente. O sea, el ser humano es un ser viviente. Jesús o Dios es un ser vivificador que puede dar vida. El humano es viviente. El Señor es vivificador. Es uno que le puede dar vida a todas las cosas como Él quiere. ¿Todos me están siguiendo? Sigamos con esta parte. Pónganme un separador aquí, ¿ok? En Corintios, cuando se hace referencia a esto, hermanos, porque en la parte de Corintios es una parte griega, ya se escribe en griego, lo está viendo Pablo. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 45. 15:45, vamos a ver qué dice ahí. 15:45, el que lo tenga lo puede leer. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Muy bien, entonces aquí tenemos que Adán, porque Adán es humanidad. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando dice la escritura que Dios iba Baraja Adán, hizo al hombre, ¿ok? Adán es Adán, es hombre, es rojo, rojizo. Adán es lo que significa. Se está hablando en Génesis 2:7 de Adán, hermanos. Perdón, dije Abraham, Adán, perdón. ¿Está hablando de Adán, hermanos, en Génesis 2:7? Ok. Entonces, pero en Génesis 2:7 se dice ser viviente. Y aquí en Corintios se dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán,
¿Alma qué? Se empieza a comprender entonces que alma y ser viviente se utilizan en Corintios y en Génesis como un sinónimo. Date la mano que me sigue. Ok. Esto es, que antes de que se le soplase aliento de vida al cuerpo físico varonil, antes de ello solamente era imagen y semejanza de Dios, sin cuerpo físico. Pero en el momento en que Dios decide soplar aliento de vida, coloca también en ello la imagen y semejanza de sí mismo, que por primera vez estará en un cuerpo físico, en algo que fue formado ¿de qué? De la tierra. Primero Bará creó la parte de imagen y semejanza que puede señorear, que puede sojuzgar, que puede gobernar, que puede razonar, que puede reflexionar, y después de ello Dios formó del polvo de la tierra el cuerpo físico de un varón y ahí le dio aliento de vida, y en ese momento ocurre algo como consecuencia. El alma fluye en la unión del cuerpo físico y la imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde están siguiendo, hermanos? Esto es que para que haya alma se requiere primero un cuerpo más esta imagen y semejanza, lo cual es igual a un alma viviente. ¿Recuerdan lo que leímos en Eclesiastés 3:11? Vimos que una vez que cuando Dios hizo el corazón del hombre, lo hizo para la eternidad. En esa forma somos semejantes a Dios, porque no somos temporales, somos para la eternidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? Según este contexto que estoy hablando, Dios da la vida. La diferencia es que a nosotros se nos dio vida, Dios da la vida. Dios no necesita que nadie le dé vida. Y eso es muy difícil comprender para nosotros, porque nosotros siempre queremos un inicio. Y a veces decimos, pero ¿quién le dio la vida a Dios? Pero tuvo que haber un principio. Es la parte de la ciencia que no puede aceptar. O sea, la ciencia, hermanos, no está muy lejana de la Biblia, Dice la ciencia, en un momento hubo un Big Bang, o sea, explotó. Pues la realidad es que fue así, si tú te pones a pensar. En un momento Dios dijo, y creó Dios los cielos, ¿y qué? En un momento. Pero lo que ellos no aceptan es quién lo provocó, quién lo hizo, quién creó. Es lo que ellos no aceptan. Ellos comprenden que la tierra está muy antigua, de muchos años. La Biblia no dice que no. Simplemente la diferencia es que esa es la apariencia que tiene la tierra. No hay problema. Y los cielos también. No es ningún problema. Estamos en eso. Ellos dicen que hubo dinosaurios. La Biblia no dice que no. La Biblia dice que hubo grandes reptiles. Estamos en el mismo canal. Y en cuanto al ser humano, hermanos, viene esta idea general. ¿Qué es lo que nos hace distintos a los animales? Esa imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos hace distintos. ¿Ok? Vamos a todavía detallarlo un poquito más. ¿Ok? Vayamos ahí a Génesis una vez más. Y iremos también en el capítulo Génesis, capítulo 7, verso 22. Génesis 7, 22. ¿Cómo se le llamó entonces a esa vida que Dios le dio al cuerpo físico? Aliento. La palabra es aliento. ¿Qué aliento de vida? Génesis 7, 22, el que lo tenga lo puede leer. Muy bien. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida. Ahora, ese aliento de espíritu de vida es lo que tenían los animales. Y también lo que tenía
el cuerpo físico varonil. Pero ese aliento de espíritu de vida no es la imagen y semejanza de ¿quién, hermanos? De Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que comprender entonces es que hay un espíritu de aliento, de vida, que es lo mismo que un aliento de ¿qué? De vida, lo cual lo tienen los seres humanos y también los ¿qué? Animales. Pero lo que no somos lo mismo es en la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Regresemos a la parte de espíritu. ¿Qué significa espíritu? En hebreo es ruach. Ruach es espíritu. Ruach, hermano, en hebreo se puede traducir como viento. Como viento. Eso es lo que es espíritu, viento. Les voy a preguntar a ustedes, hermanos. Cuando una persona muere, decimos nosotros, ¿ha perdido qué? ¿Qué ha perdido, hermanos? La vida. Vamos a hablar de nuestros términos. ¿Ha perdido qué? La vida. Ha perdido la vida. ¿Cómo diría Génesis? Génesis diría, esta persona perdió el aliento de qué? De vida. La pregunta sería, ¿dejó de existir? Es una pregunta, ¿dejó de existir? No. ¿Por qué no dejó de existir? Porque ya vimos que la imagen y semejanza de Dios también, que somos creados ¿para qué, hermanos? Para la eternidad. O sea, el ser humano, tú y yo, nosotros, tenemos un inicio, pero no tenemos un final. Pero ¿cuándo es nuestro inicio? Pensemos en tú y yo, pensemos en nuestra vida, pensemos en nosotros. ¿Cuándo fue nuestro inicio? Fíjate cómo lo trata de explicar David. En el Salmos, vamos al Salmos, creo que es el 139, versículo 13. Aquí se va a utilizar, una vez más, se va a utilizar la palabra yatzar, que significa formar de lo que ya está ¿qué? Hecho. Piensen en un bebé, hermanos, ¿ok? 139, versículo 13 dice así: porque tú formaste, yatzar, tú formaste mis ¿qué, hermanos? Mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de ¿qué? Les voy a preguntar, ¿de dónde toma Dios para formar el cuerpo humano de un bebé? Muy bien, entonces podríamos decir que lo estoy haciendo pensar, pero eso es bueno, hermanos, que tengan la paciencia, ¿ok? ¿Ok? Está la mujer embarazada, ¿ok? Antes de que esté embarazada, había un esperma y había un óvulo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Tienen ellos por sí mismos vida? Piensa lo que estoy diciendo, hermanos. ¿Tienen ellos por sí mismos vida? ¿O están inmóviles? ¿Se mueven o no se mueven, hermanos? Pero se mueven como partes internas de estos seres humanos, del varón y de la hembra. En el momento que tienen intimidad física, que tienen sexo, ¿ok? De todos los espermas que nadan, solamente uno es el que entra al óvulo. ¿Se les hace increíble eso, hermanos? Pero el esperma y el óvulo siguen siendo ¿qué, hermanos? Tierra. Primero tierra del varón y tierra de ¿qué? De la mujer. En el momento que el esperma entra, hermanos, a el óvulo, se da algo increíble. Un ser viviente. Les voy a preguntar, pero ¿tiene este ser viviente conciencia en cuanto al contexto del cual ya lo vimos? ¿Tiene conciencia, hermanos? No tiene ningún conocimiento. Pero les voy a preguntar, ¿pero ya es un ser viviente? Sí.
Por eso, como iglesia, estamos en contra de métodos preventivos que maten a los bebés, que maten a los seres humanos. ¿Ok? Porque estás matando un ser, ¿qué? Viviente. ¿Ok? Entonces, este es un ser viviente. Como consecuencia, esto ya está a imagen y semejanza de Dios. Sí. Pero todavía se está, ¿qué? ¿Qué es lo que se está haciendo con esto, hermanos? ¿Qué es lo que ya está creado? Muy bien. ¿Pero ya está creado? Sí. ¿Qué se está haciendo? Formando. Se le está dando forma ¿de qué? ¿Del cuerpo de quién? ¿De qué cuerpo se está dando? ¿De dónde está agarrando la tierra, hermanos? ¿De la mamá? ¿O no es cierto? Vamos a leerlo. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Claro. Dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. ¿Por qué en oculto, hermanos? ¿Por qué en oculto? Estaba dentro del vientre. Hay veces la mamá no sabe que ya tiene un ser viviente dentro de ella. No sabe, pero ya lo tiene acá dentro. Solamente que ese ser viviente, el cual ya fue creado el día que concibió la madre, fue creado. O sea, el día que tu papá y tu mamá tuvieron sexo, o intimidad física, o coito, como le quieras llamar, fuiste tú creado y yo fui creado. Mis papás están aquí. Fui yo creado. Mis papás, para que yo fuera creado. Pero también todos ustedes, hermanos. Tú y tu mamá y tu papá. Y no nada más, fue para que fuera uno creado. Hablo con gente que es adulta. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Veámoslo de una manera normal. Ahora, en ese momento que se une, el esperma que nadó más rápido, que se une, se crea un alma. Porque esa alma ya tiene parte física que se va a ir formando en 9 meses, espíritu de vida y la imagen y semejanza de Dios. Donde no podemos confundir. Una cosa es el espíritu de vida y otra cosa es la imagen y semejanza de quién. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Porque aquí en Génesis, que lee 7:22, o sea, los animales tenían espíritu de vida, igual que nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia de ellos y nosotros? La imagen y semejanza. Ya lo vimos. Por lo tanto, no puedes confundir tú el aliento de espíritu de vida con la imagen y semejanza de Dios. No es lo mismo, son cosas distintas. Por eso dice Eclesiastés, habla de los espíritus de los animales. ¿Ok? Por eso lo habla así Eclesiastés. Habla de ello. ¿Por qué lo dice así? Porque está hablando del concepto de una vida, no de la imagen y semejanza de Dios. Que aún en el vientre de mamá ya está creado, aunque no tiene el conocimiento. Su conocimiento apenas se va haciendo. Se va haciendo. Empieza a crecer el bebé y crece 5, 6, 7, 8 meses. Entonces ya empieza a conocer algunos aspectos, aunque está en oscuridad, ya sabe cuándo debe dormir y cuándo debe despertarse. Ya empieza a tener ese conocimiento. Ya sabe qué es bueno de comer y qué no es bueno. Cuando come por el cordón umbilical. Fíjate que la ciencia, hermanos, a ver, regresemos a este punto. Si dijéramos que no... A ver, la pregunta que se hace es, ¿en qué vientre estuvo Adán? La ciencia siempre trata de colocar, o sea, como todos nacimos del vientre, decimos Adán tuvo que nacer de un ¿qué? De un vientre. Pero lo que tú tienes que entender es este aspecto, ¿ok? Fíjate cómo la razón, o la física, o la lógica, no siempre están de acuerdo con la realidad de la fe o con lo que realmente pasó. A ver, Caleb, yo empecé a marcar cuánto crecía Caleb en la pared, pero después dije, ¿para qué le marco? O sea, no hacía sentido, para mí ya no hacía sentido, porque Caleb, podríamos decir que a sus 10 años, podríamos decir que fue medio pie por año. ¿Ok?
¿Ok? Entonces vamos a decir que cuando Caleb estaba chiquito, hermanos, medía creo que eran 16, 15 pulgadas, chiquito, pequeño. Entonces, cuando empezó, si yo empiezo a marcar, digo, el primer año creció medio pie y luego al segundo otro medio. Si yo digo eso, hermanos, es la lógica. Cada año crece medio pie. ¿Están todos de acuerdo conmigo más? Entonces, déjenme preguntar a ustedes, si Caleb crece medio pie cada año, ¿cuántos pies debe de medir cuando tenga 20 años? ¿Ah? 10 pies. ¿Los va a medir, hermanos? No. ¿Por qué? Porque la lógica no concuerda con la realidad. Y eso es lo que la ciencia tiene que entender. Ellos quieren meter a la fuerza la lógica en la realidad. No puede ser así. Porque la manera en que ellos trabajan es que 1 más 1, 2. Si la creación, si el planeta, si esto indica un año y esto otro año, entonces tenemos tantos años. Es la manera en que ellos ven todas las cosas. Pero no son así. Las cosas no son así. Porque cuando Dios creó a Adán, no lo creó bebé. Lo creó en apariencia de una ¿qué? De una persona adulta. De una persona adulta. La diferencia es que entre Adán y nosotros también fuimos creados, pero fuimos formados poco a poco. Adán fue formado, se le sopló. Ahora, quiero que piensen. Entonces, cuando se levantó Adán, ¿qué actitud tenía? La de, primer día de Adán, ¿ok? ¿Cuántos días aparece? ¿Cuánto parece Adán? ¿Cuántos años tiene Adán? Tal vez 30, tal vez ¿cuánto? No, tiene un día, hermanos. ¿Están de acuerdo, hermanos? La ciencia, la lógica no hace sentido, porque para ellos tiene que haber un progreso que tenga lógica. Pero la lógica de la ciencia, hermanos, no está, la ciencia, perdón, y la realidad no están de acuerdo y nunca van a estar de acuerdo en ese sentido, porque nunca puedes aplicar las mismas reglas a la realidad. Ahora, cuando estuvo Adán, primero, ¿quién le enseñó a hablar? ¿Qué dijo? Papá, mamá, ¿no? Es increíble, ¿a poco no? ¿O no es cierto, hermanos? Ahora, el secreto del lenguaje divino es el idioma, es el lenguaje. Nosotros no hemos sabido, pero por eso digo Jesucristo, mis palabras son espíritu, son vida, porque en el lenguaje se encuentra el secreto de conocer a Dios. No sé si me acaban de entender lo que hago, hermanos. El lenguaje es práctico y el lenguaje conecta no solamente el oído, la imagen y semejanza de Dios. Lo de adentro se conecta con Dios a través del lenguaje. Por eso su palabra es espíritu y es vida. Y cuando la escuchamos en una forma honesta, sincera, poniendo atención, se va a conectar con nosotros. Pero a través del lenguaje. A través del lenguaje. Es algo increíble y es algo importante. Entonces, cuando dice aquí David, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra. A ver, ¿dónde fue entretejido su cuerpo de David? En el vientre de su mamá. Pero ¿cómo le llama la Biblia al vientre de su mamá? El profundo de la tierra. O sea que somos formados en el vientre de mamá, con la propia tierra, con la parte de ello. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de qué, de ellas. Y hace la pregunta, ¿cuán preciosos me son, oh Dios, tus qué? ¿Cuán grande es la suma de ellos? O sea, sorpréndete en cómo es que Dios te creó primero hizo los cuerpos hombre y mujer de tal manera que cuando tuvieran intimidad floreciera algo. Ahora, debes de tú entender, hermano, no vayan a ustedes a malinterpretar esto, porque se malinterpreta. Dicen, bueno, a ver, ¿es la vida un regalo de Dios, hermanos? Si Dios da un hijo, ¿es bendición de Dios?
¿Puede Dios bendecir aunque la unión sea ilegítima? ¿Ah? A ver, ¿sí me entendieron? A ver, yo le soy infiel a Tali y yo tengo otro hijo. Dirían todos, pues que es un hijo, es una bendición de Dios, sí. Pero viene una bendición después de un pecado. Tienes que entender que Dios, cuando creó todo, hermanos, y cuando ordenó las cosas, ya tiene sus leyes. Y no puedes negarlo. El adulterio es pecado totalmente. Condenable eternamente, totalmente. ¿Puede tener una persona hijos después? Sí. Porque ya hizo Dios sus leyes. No puedes quitar tú las leyes. Entonces, esta parte, hermanos, que está diciendo David, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, fíjate, tú fuiste creado en el vientre de tu madre, fuiste formado. ¿Te hace increíble eso, hermanos? ¿Sí, increíble, hermanos? Increíble que un bebé nazca, que sea pequeño y luego que vaya creciendo poco a poco. Pero viene la pregunta: ¿tiene el bebé la imagen y semejanza de Dios? Sí, claro. Si nace un cachorro de unos perritos, ¿tienen los perros la imagen y semejanza de Dios? Por eso nunca debes de ver a un animal a la estatura de un ser humano. El perro es perro y siempre va a ser perro. Y si se muere, pues ya se murió. Y ese es el error que tiene la humanidad. Que el día de hoy aman más los perros y los gatos que a los seres humanos. ¿No es cierto, hermanos? Y el perro nomás te busca porque le das de comer. Pero dale de comer. Pues el perro sigue a quien lo trata bien. Pero déjale dar de comer a ver si te sigue. O ¿por qué es tu perro y aquellos que vivimos en otros países, el perro está siempre en la casa del vecino y el gato está siempre en la casa del vecino? O sea, es que ya le dan de comer. Tú piensas que es tu perro y tu gato, pero es de ellos. El ser humano es distinto, hermano. El ser humano, aunque tú le des de comer a un hijo, no quiere decir que con eso te va a aceptar y te va a amar. El ser humano es totalmente distinto. Por eso es ilógico pensar que el esposo o que la esposa piense, yo le doy de comer a mi marido siempre y se me fue. Pues sí, no trata solamente de darle de comer. ¿Verdad que no, hermanos? Eso cualquiera lo puede hacer, hasta el Burger King lo hace. El secreto no es darle de comer. En esta parte, hermanos, veamos entonces ahora lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. 2:8. Entonces, el espíritu de vida o el espíritu de aliento de vida es uno, el cual tenemos los animales. Pero hay otro que también se le va a llamar espíritu, ¿ok? Y ese espíritu, hermanos, es uno distinto. Ahora, Dios es espíritu, ¿están de acuerdo con ustedes? En eso somos iguales en imagen y semejanza de Dios, pero no espíritu de vida, sino simplemente espíritu, porque espíritu ruach significa viento. Esto es, aquello que no podemos tocar ni palpar, aquello que es espiritual, es a lo que estamos hechos imagen y semejanza de Dios. 1 Corintios 2, versículo 8, dice ahí la palabra de Dios. El versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿El Espíritu de quién, hermanos? De Dios, ¿verdad que sí? Versículo 10. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que están en él? O sea que sí tenemos un Espíritu que es diferente al Espíritu de aliento de vida. ¿Sí lo están siguiendo todos, hermanos? Y ese Espíritu se le llama aquí, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? No hace referencia al aliento de vida, ni al aliento de espíritu de vida, sino simplemente dice espíritu, no de vida, sino espíritu del ¿qué? Del hombre. Yo y tú tenemos un espíritu, y ese espíritu es lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios.
Por eso la única manera de adorar a Dios es en espíritu. Porque Dios es espíritu. Y los que la adoran en espíritu, ¿en qué? En verdad. Y esa parte espíritu del hombre y espíritu de Dios es la forma en que somos iguales a imagen y semejanza. Que sin el cuerpo físico podremos ser eternos. Porque el cuerpo físico va a regresar al polvo de qué? De la tierra que lo ve. Pero esa parte interna, ese espíritu de hombre, es el que sabe todas las cosas del hombre. Ahora, voy a preguntarte, nosotros estamos más avanzados que el primer siglo, pero ¿dónde crees que ellos creían que guardaban todas sus cosas? Dice, el espíritu escudriña. ¿Nunca te has puesto a pensar cuando tú estás analizando tu vida? ¿Qué es lo que hace que analice tu vida? ¿Quién lo hace? ¿El cerebro? La respuesta es ¿qué, manos? No. ¿El corazón? La respuesta es ¿qué, manos? No. Es el espíritu, no el de vida, el espíritu del hombre, el cual está analizando todo tu cuerpo. ¿Y quién sabe las cosas si no tu espíritu y mi espíritu, el espíritu del hombre que está en él? Yo no sé si el hermano Mauro tiene cosas escondidas en su vida. A lo mejor tiene, con respeto al hermano, a lo mejor tiene ahí una mujer allá en Cartersville, ¿quién sabe? Nadie sabe. Yo no sé. ¿Quién sabe eso? El espíritu del hombre de Mauro. Pero sépase que el espíritu del hombre de Mauro, hermanos, es diferente al espíritu del hombre de Juan. ¿Están todos de acuerdo con eso, hermanos? Sin embargo, el espíritu de vida de Mauro es el mismo espíritu de vida del hermano Juan. Lo que es distinto es el espíritu del hombre. Porque el espíritu del hombre no puede escudriñar, de Mauro no puede escudriñar el de Juan. Solamente puede escudriñar a quién, hermanos. ¿A quién, hermanos? A Mauro. Lo que puede hacer el espíritu de Mauro es probar el espíritu de Juan. Por eso dice Juan, probar los espíritus. No la parte física. Porque, por ejemplo, yo puedo venir con corbatita y con camisita y me siento aquí, llego a la hora y me voy y todo bien bonito, ¿a poco no? Entonces todos dirán, no, pues qué buen cristiano es este hombre. No, pero el espíritu del hombre es el que sabe las cosas del espíritu del hombre. O sea, esta parte interna, hermanos, es la que sabe cómo soy yo, en lo público y también en qué, en lo secreto. Vamos a ver qué dice segunda carta de Corintios, capítulo 1. Espero que se esté entendiendo, hermanos. Voy a tomar mucho tiempo en esta parte, hermanos, porque quiero asegurar que se entienda bien, que se quede bien plasmado. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, en el verso... Segunda carta de Corintios, capítulo 1, dice ahí, versículo 12, 1, 12. Porque nuestra gloria, está hablando Pablo, es esta, el testimonio de nuestra ¿qué? O sea, que el espíritu del hombre acumula conocimiento. Y ese espíritu del hombre, hermanos, es cuando dice Pablo, son palabras profundas, dice Pablo, mi propia conciencia da testimonio. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo así con esto, hermanos? Soy transparente. ¿Soy libro qué? Abierto. Porque aún mi conciencia me da testimonio. Tal vez la gente no conoce lo que yo conozco, pero Pablo está diciendo, la conciencia, o sea, se está utilizando hasta cierta manera, no se dice el espíritu, dice la conciencia, pero entendemos que es el conocimiento que ha obtenido la parte interna. Y ese conocimiento dice, me da testimonio de quién soy. Dice, de nuestra, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué está diciendo? No tengo nada que ocultar. ¿Y quién es mi testigo? Pues mi conciencia. A ver, ¿quién de aquí estaría dispuesto a hacer eso, hermanos? Que diga, no, hermano, mi conciencia me da testimonio. No, pero luego empezamos a conocer cómo es tu conciencia y dicen, no, pues tiene más negra la conciencia que la piel. Entonces,
En palabras más sencillas, dice Jesús, dice, por sus frutos los conocerás. ¿Por qué? Porque la parte espiritual, hermanos, la parte de adentro, la imagen y semejanza de Dios, es una que puede señorear. ¿Pero qué señoreamos primero antes de la creación? A nosotros mismos. ¿Qué gobernamos antes de gobernar la creación? A nosotros mismos. Por eso les decía yo, veámoslo de esta manera. El cuerpo físico que fue formado es un caballo. El jinete es la imagen y semejanza, la parte de adentro. Si se duerme el caballo, hermanos, y el jinete está despierto, no hay problema. Pero hay de aquel que se le duerma el jinete y que el caballo no se duerma. Porque entonces el caballo lo va a llevar donde éste no quiere. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice: despertaos. O sea, despiértate tú que estás, ¿qué? O sea, porque la carne, el caballo te ha llevado, no, o sea, donde él quiere. Es lo que dice Pablo en Gálatas cuando dice la palabra de Dios, ¿verdad? La carne y el espíritu, aunque habla del espíritu de Dios. Pero si vivimos conforme al espíritu, es primero lo de adentro, hermanos. Porque es la forma en que adoramos a Dios, en espíritu y en qué, hermanos. Y si vivo conforme al espíritu de Dios, mi espíritu va a controlar ¿a quién, hermanos? El caballo, y lo va a dominar. La otra forma que lo estábamos viendo la semana pasada era a través de un carro, que les decía yo, el carro, la carcacha, porque pues aquí hay muchos que están bien corridos, ¿ok? Y otros ya bien oxidados, pero la carcacha, hermanos, es el cuerpo humano. El chofer somos ¿quiénes, hermanos? Nosotros. ¿A poco no? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Hay veces vamos nosotros manejando y manejamos la carcacha. Cuando uno entra a la juventud, uno se quita del volante y se mete el espíritu que ahora opera en los hijos de, y ellos son los que manejan. Y ahí te tiene a ti, cállate, yo voy a manejar. O sea, pues, okay. Y te lleva donde quieras. A eso se refiere, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Puedes tomar control o no? ¿Debes tomar control? Claro, es la parte interna. Porque amar a Dios en espíritu es primero lo de adentro. Y lo de afuera va a ser frutos del Espíritu de Dios. Sacas a aquel, al Espíritu, al príncipe de la potestad del aire, y colocas al Espíritu Santo. Y tú vas con él. Y vas andando conforme a este. Y si este dice, Ricardo, nos vamos a ir a la izquierda, pues nos vamos a la izquierda. Pero hay de aquel que diga al Espíritu, vete a la izquierda, y que no, que no, que no. Es como el GPS que te dice, please, turn right. 50 yards, turn right. Y así te está diciendo, ¿eh? Y tú, ¿cómo? Turn right, 40, turn right, 30, turn 20, turn 10, 5, 1, y ya te pasaste. Así le pasa. Deja actuar al espíritu de los obedientes. Exactamente. Entonces, uno a veces vive su vida, hermanos, sin compás. Y todo está planeado y formado desde la creación y formación de quién, hermanos? Del hombre. Por eso vamos a dar cuenta según lo que hayamos hecho mientras estábamos en qué, hermanos. Porque lo primero que tú y yo tenemos que señorear, hermanos, es esto. Por eso ayunamos. Espérate, es una afinación al cuerpo. Pero los glotones pues, se duermen. Por eso nos desvelamos. O sea, parte de controlar el caballo, de controlar el carro, es tener dominio sobre